Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi pueblo. El mensaje que les quiero dar cada vez que aparecemos en pantalla, cuando tengamos un problema con un vecino, con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, seguimos por esta calle, la calle 28, la carrera, perdón, carrera 28 de Jiménez. Ya sabemos las razones por qué se llama Jiménez, pero posteriormente aclararemos más y ampliaremos más la historia de Valerio Antonio Jiménez. En esta casa que, repito la imagen, esta casa vivió también otra familia. Ya vimos dos familias, ahora vamos a ver otra familia, que es la última, se podría decir. En esta casa vivió don Jesús Ramírez y doña Dolores López. Bueno, los nombres son muy comunes, de pronto algunos no lo van a sacar, pero de pronto tenemos que dar un nombre, un bautizo de esta familia. Vamos a hablar en algo de alguna información que tenemos de estos dos, de esta pareja, de don Jesús Ramírez y de doña Dolores López. Aquí tengo la compañía muy generosa del doctor Fernando Osa, quien siempre quiere estar atento a todos estos comentarios, que esto es bueno para las mayores y sirve también para las personas jóvenes, que sepan que todas estas calles y estas casas tienen su historia, tienen su cuento para los jóvenes. Bueno, doctor, muchas gracias de nuevo por estarnos acompañando. Bueno, la pregunta, vamos a hablar de un personaje, de don Jesús Ramírez, quien vivió en esta casa, aunque él vivió en muchas casas en Marinilla, porque él conseguía casas y bueno, y vivió, pero aquí vivió ya como los últimos años. Bueno, ¿quién era don Jesús que de pronto usted lo conoció y hasta pudo haber tratado con él? Bueno, yo diría que hay mucho que hablar de Jesucito Ramírez, como le conocíamos familiarmente en Marinilla por la época. Él vivió toda su vida en el campo. Solamente ya cuando estaba anciano, llamemos, se vino para Marinilla a vivir en una de sus casas. La casa que antes fue de don Odilon Duque y más anteriormente fue de don Lino Acevedo Gómez. Bueno, Jesucito fue un campesino común y corriente, como todos los campesinos, venía al pueblo cada 8 días, siempre con su sombrero y su ruana, y como los campesinos de la época, descalzo. Siempre venía a hacer sus vueltas y venía con una afición que tuvo él, que era recoger plática y prestarla. Él le prestaba a la gente conocida, pero le prestaba a la gente con el único respaldo de una letra de cambio. Yo de jovencito, muchas letras de cambio hice para don Jesús, porque él iba a la farmacia de mi papá, que era la farmacia Oriente. Y entonces, de Manuel Osa, él venía y siempre del campo llegaba primero allí a que le guardaran el costal que traía, cualquier cosita, mientras hacía las vueltas del pueblo, iba a misa, etc. Y siempre andaba con la muchacha, así llamaba él a su señora, Ana Dolores López, a quien todo el mundo le decía Lolito, Lolita, y nosotros le decíamos Anita, bueno, Ana Dolores. Ella estaba muy pendiente de su esposo y de los negocios de su esposo, pero los negocios los hacía él inicialmente y ella le aprendió. Sobre ella, sobre todo, se ha tejido una serie de novelones, ¿no es cierto? Don Jesús fue un hombre común y corriente, que, sí, eso sí, tenía unos centavos, le gustaba de pronto acumularlos y le prestaba a la gente. Tuvo una debilidad económica, llamar así. Se entusiasmó para comprar las mejores casas del pueblo. Yo pudiera hacer la lista de las casas que fueron de don Jesús. Obviamente, a lo último no quedé con nada,
porque la última casa que habitó Lolita, como la llamábamos, es la casa que está hoy en la Carrera Jiménez y que por descuido del municipio y por no querer cumplir la ley, el municipio, no hablo de ninguna persona en particular del municipio, la casa está derruida y no la tiene que reconstruir con los criterios que diga el Ministerio de Cultura, ni siquiera puede decidir sobre su reconstrucción. El capricho del jefe de turno de planeación, eso tiene que ver con la aprobación del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, porque por ley de la República, Marinilla es un monumento nacional con respecto a al inventario que tiene el ministerio de cuáles bienes de Marinilla hacen parte de su patrimonio cultural inmueble. Bueno, Lolita, después de que murió don Jesús, que murió en el hospital de Río Negro, donde fue remitido por un hermano mío, Luis Gabriel el médico, con susto de Lolita porque no sabía que era llevar a nadie a un hospital, pero don Jesús murió allá. Fuera de eso, luego de muerto don Jesús, Lolita se dedicó a gastar un poquito la plata y una persona del campo, aparentemente ignorante pero de una gran viveza, pues se apuntó a un paseo por Europa y estuvo en Europa en una excursión. Hay una foto de ella en un puerto por ahí en Europa. Yo se anotó cuando vino de Europa se trajo unas diapositivas. En esa época no había celular ni la facilidad como hay hoy de cámaras y ella no sabía de eso. Pero sí se compró por allá en la ciudad donde estuvo algunas vistas, fotos, como llamaba vistas, que había que proyectarlas con el aparato respectivo, un proyector. Cuando fue a ofrecerlas, el único que tenía proyector aquí era el padre Rivera, pero no el colegio, sino el padre Luis Alfonso Rivera del Peñol, que fue rector del colegio. Y entonces le fue a pedir el favor que le prestara el proyector y el padre Rivera, seguro de temor, que se lo dañara porque qué iba a saber de manejo de esos dolores. Entonces ella no se lo quiso prestar y ella misma se fue para Medellín, compró un proyector y el mismo día volvió con el proyector y reunió a sus amigas y les proyectó y les explicó las cosas que le habían parecido bonitas y que ella había traído en fotos. Después de esto ella se dedicó mucho tiempo a servirle a la iglesia, llamemos así, y entonces fue gran patrocinadora de lo que hoy es la casa de oración. Fue mucha la plática que ella dedicó a la casa de oración y a otras obras que le recomendaban los sacerdotes. Ya viuda, se volvió a casar. Se casó con un gran señor, conocido de todo Marinilla, que era don Antonio Ceballos, el peluquero de Marinilla de toda una vida. Todos recuerdan la peluquería de Toñito Ceballos, como le decíamos, al frente de la Capilla de Jesús, un poquito más abajo de la plazoleta de los Mártires. De cabecera del padre. Del padre Juan Manuel, sino donde Toñito Ceballos no dejaba que nadie más le tocara la cabeza y le hiciera la tonsura, cuando eso se usaba la tonsura. ¿Cuántos años estuvo con Toñito más o menos? Creo que fueron 8 años. Como 8 años estuvo con Toñito Ceballos. Estando con Toñito compró la casa, a ver, si antes no, una casa que había sido de la familia, de mi papá y de mi familia, y es donde hoy está el centro comercial La Capilla. También fue de Lolita, pero él no vivió allá nunca, se quedaban viviendo en el campo. Lolita y aquí luego se casó, porque enviudó segunda vez con un señor Giraldo. Sí, ustedes lo llaman y no, que lo llaman los cornetos. Un corneto, digo, el apodo no es cariñoso, porque inclusive un negocio que tiene la familia en este momento se llama Los Cornetos, cariñosamente, y también enviudó. Entonces tuvo 3 esposos, 3 se murió, no tuvo familia con ninguno. Luego decidió, cuando ya no tenía nada, todo lo había gastado en servirle a la gente y a la comunidad y en dedicarlo a otro, la única obra que hizo ella con su plata,
el país de Galán, fue un mausoleo que hizo en el cementerio de Marinilla, un mausoleo dedicado a la familia López y allá hay a sus sobrinos. Y a ella, allá debe estar ella sepultada. Vivió en el asilo en donde nos encontramos hoy grabando este programa durante varios años, no recuerdo cuántos, pero aquí estuvo como todas las demás personas, bien atendida, muy contenta. Yo hablaba con muchísima frecuencia con ella porque, no sé, adquirí un gran afecto por ella desde que yo era niño. Luego llega usted, 50, 60 años, la conocí yo. Y yo viví aquí y vivió en la forma sencilla, pero bien atendida, como se vive en el asilo. No tenía dinero, no le regaló nada al asilo, ella no donó al asilo, porque cuando ella vino al asilo ya no tenía nada. Bueno, esa es la historia. Bueno, sí, recordemos que Lolita fue un personaje pues muy simpático, muy querido en toda Marinilla. Bueno, de pronto faltaría algún otro detalle, doctor. ¿Qué podríamos decir? Yo quiero este detalle. Una telenovela que pasó por la televisora nacional que llamó Lola Calamidades, obra de el escritor y novelista Julio Jiménez. No narra la historia de Lolita, no. Simplemente Julio Jiménez, quien escuchó tantas historias o anécdotas de Lolita o de Ana Dolores, pues le sonó, le pareció muy bonito aquello de Lola Calamidades y lo aprovechó para una de sus novelas ponerle el nombre de Lola Calamidades. Pero si yo vi algunos capítulos y en ninguno se refería propiamente a la vida de Lolita. Es posible que la haya mencionado en uno de los muchos capítulos que tuvo esa novela, que fue muy vista por los televidentes, y que aprovechó Julio Jiménez aquello de Lolita y ponerle la novela Lola Calamidades. Pero ella no era la protagonista de la novela. Sí, inclusive la palabra calamidad no se aplicaba como en ella, ¿no? ¿Qué es una calamidad? Es algo negativo, es algo horrible, pero en este personaje, pues Lolita, bueno, de pronto nuestro escritor quiso algunas circunstancias. Bueno, vamos a escuchar y a observar algunos testimonios de personas que conocieron tanto a don Jesús Ramírez. Hay que recordar que don Jesús también se casó. Él enviudó con una señora Carmen, se llamaba Jesús Ramírez, don Jesús. Según el esposo de Lolita, él se había casado con una señora y parece ser que también tuvo dificultades. Es decir, don Jesús tuvo sus problemas, inclusive su esposa fue muy enferma. La primera esposa, antes de Lolita, fue muy enferma y por eso de pronto esa circunstancia que dicen que de pronto era una persona muy desconfiada, en fin. Vamos a escuchar algunos comentarios o testimonios de personas que conocieron, como les digo, a don Jesús y también a Lolita. Buena persona, trabajadora, le daba de comer a mucha gente, porque a nosotros nos tocó vivir en la finca de Barbacoas. Él se mantenía en la finca de Barbacoas con mi tío José y tenía dos fincas. La otra era la de Mayo, allá vivimos nosotros y entonces nos visitaba. Unos días estaban de mi tío José, otras veces estaba en mi casa. Yo chiquitico cargando agüita en unos tarritos, me ponían a cargar basura y de todo, y él era feliz viéndolo a uno trabajar. Bueno, ¿cómo cree usted que consiguió? Pues se dice que consiguió buena cantidad de platica, pero no era tanto, pues tan tacaño como se decía, pero él fue un gran trabajador. ¿Qué tenía entonces don Jesús? Don Jesús yo le conocí como 3 fincas. Y esas ya las tenía cuando yo estaba chiquito y yo me levanté ahí en la finquita, esa llama la finca de Mayo, o llamaba, no sé cómo llamar ahora.
pero y en Barbacoas vivía mi tío José con los hijos, y en Mayo vivía mi papá, que llamaba Jesús María López, y María Inés Duque era mi mamá. Bueno, él se casó con Doloritas, pero usted lo conoció desde antes de casarse también, ¿no? Y muchos años antes él era soltero, o solterón, yo no había la vida de él antes, no. Pero él era soltero, él le daba los riegos, cuando no había que dar riegos, sino únicamente semillas, y los abonos que se recogían era del estiércol de los animales, greda que se sacaba de las vegas, de la tierra, para sembrar las papas, se tapaba con carga las vegas, y después se le metía candela y ahí se hacían los surcos. Pero también él trabajaba, ¿no es cierto? No era que veía únicamente. Claro, él trabajaba, pero entonces él le daba la finca y los lotes a cada trabajador para que trabajara. Por ejemplo, a mi tío José trabajaba en su finquita, ya sembraba unas veces frijol, papa, alberja. Cuando eso había una papita que era amarillita, que era eso lo más rico, eso ojalá no se hubiera acabado. Bueno, después de que se casó, ¿siguió en la misma vida o ya con Doloritas? Él, después de que él se casó con la prima mía, con Lolita, que ella se levantó allá en la finca de él, y resulta que ellos, ya después nosotros nos vinimos para el pueblo, y fue mi tío José y mi tía Teresa, cuando era Tistica Serna, hizo unas casitas en la salida para el santuario. Sí. Entonces ahí como mi mamá era tía de Tistica, sobrina, entonces, y de mi tía Teresa también, porque eran dos hermanos casados con dos hermanas, y entonces por eso no apreciaban tanto. Entonces nos vinimos para la finca de Tistica, y pues para las casitas, y nos dieron allí en el matadero que soy, allá le dieron un lote a mi tío José y otro a mi papá para trabajar. ¿Cómo era y Lolita, así rápidamente, Lolita cómo era? ¿Era una buena esposa? ¿Fue una buena esposa? Fue una buena esposa, buena persona, buena compañera, era familia mía, pues, claro. Pero ella fue muy buena gente, sí. le ayudó a conseguir a algo. pobres. No, y él tenía plática, pero ahí le ayudó a conseguir más harta. Claro, porque ellos se abrieron para las fincas. Ellos vivieron en Barbacoas un tiempo, después consiguieron unas propiedades aquí, y aquí se vino para el pueblo. Ahí estuvieron el resto de vida y le colaboraba mucho a los sacerdotes. El padre Oscar Orlando le ayudó mucho a él, que yo sé. Y a varios sacerdotes creo que también. Y a varios sacerdotes que yo no conozco, pero sí sé que les ayudó. Sí, fue una persona muy, sobre todo le gustaba la parte espiritual y la religión. Todo claro. Los sacerdotes, yo sí entiendo que a los seminarios también colaboró. También colaboró a los seminarios. Bueno. Muchos sacerdotes se lucraron de ella, y de ellos sí, claro. Les cuento que yo soy sobrina de Ana Dolores López. Ella fue una de las dueñas de esa casa. Su esposo, el primer esposo de ella, don Jesús Ramírez, fue una persona muy noble, muy buena, se enamoró de ella. Él era viudo y se enamoró de ella porque vio que era una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy de arranque. Y eso fue lo que más le llamó la atención de él. Desde muy pequeñita él le echó el ojo. Y entonces, él era una persona muy, lo que yo lo conocí, era una persona muy noble. Y la bondad de él, yo misma fui testigo de su propia bondad con nosotros, con mi familia, mi papá. Mi papá era el brazo derecho de mi tía, de ellos, porque mi papá tenía carro y ¿Quién era tú? Rafael López. Él los llevaba a la finca, los traía. Y bueno, mi papá fue una persona pues muy linda,
Mi papá murió muy joven, murió de 46 años. Y mi tía lo lloró, pues cuando mi papá se murió, ella lo lloró mucho porque era su mano derecha y ella fue muy linda con nosotros, ella fue muy noble, nos ayudó bastante porque mi papá pues era una persona, nosotros teníamos los recursos económicos eran más bien bajos y mi tía nos ayudaba mucho con eso. Hablando de don Jesús, él era una persona pues de estatura mediana, más bien blanco, él pues tenía un corte alto y como se motilaban la gente de la época, y tenía el medio bozo parecido al de Hitler. Sí, era un ser pues sí, dentro de lo que yo lo conocía, hay que sacarle ese estereotipo de que él era Jesús Calamidad, no, él era, pues lo que yo lo conocí, era bien. Mi tía siempre le decía a don Jesús, como por respeto, siempre se refirió a él como don Jesús. Aún siendo esposo. Aún siendo esposo. Ella fue una persona que era la bondad andando. Ella ayudó en todos lados donde la solicitaban para ayudas económicas porque realmente ellos tuvieron mucho dinero. Ella dice que cuando ella se casó con él tenía sus plumitas, ella se expresaba así, don Jesús tenía sus plumitas y yo le ayudé a construir todo el resto de esas plumas, pues lo que consiguieron, tuvieron muchas reses de ganado, muchas fincas, muchas casas acá en el pueblo, entre ellas allá la casa de la 28, que incluso... Carrera 28. Sí, de la carrera 28. Incluso nosotros, antes de que ella se viniera del campo por la enfermedad de él, estábamos viviendo ahí, vivimos un poquito más de un año y ella llegó ya, pues nosotros nos fuimos para otro lado. Él pues llegó enfermo, a él tenía mala circulación, de hecho él casi no se ponía zapatos porque creo que lo molestaba mucho los zapatos por la mala circulación. A él le amputaron un dedito, pues la enfermedad fue larga, fue dura, pero mi tía pues una persona muy de Dios, igual que él muy de Dios. Los dos iban a misa y él fue siempre muy cariñoso con ella, muy bueno, pues la consentía mucho. Mi tía colaboró en la primera piedra de María Auxiliadora y ella también pues mucho. Yo sé que las ayudas fueron muchas porque ella era muy amiga del padre Adolfo. De hecho, todos los padres que venían a la iglesia, como ella se mantenía en la iglesia, era de misa diaria, allá la conocían y sabían de lo generosa y todos, y ella les colaboraba a todos. Incluso ayudó a sacerdotes, a seminaristas, también ayudó acá con la primera piedra acá de Acolem, de la sala de velación. Los pobres, con los pobres cada año ella las cobijas, hasta una res creo que mataban para darles su pedacito de carne con su mercadito. Demasiado generosa. Ella también donó como que para la casa de oración. Y sí, fueron incontables las ayudas, y para la iglesia, para el cementerio, para todos lados ella fue. Mi tía vivió en el asilo. Ella estaba muy sola. De hecho, yo estuve muy cerca de ella. Cuando murió, yo estaba al lado de ella, en el hospital de acá de Marinilla. Ella fue, pues, allí en el asilo, la atendían muy bien, pues vivió tranquila los últimos 5 años, porque ella cuando iba a cumplir 80 años más o menos, tomó la decisión, aunque ella no quería, de irse para allá. Estaba la hermana María Elena, pues que ella ya murió, Dios la tenga en su eterno descanso. Ella fue muy noble, habló con ella y ahí mismo de una le cedió la pieza allá en el asilo. Lo que pasa es que mi tía, la casa ya estaba muy grande para ella y ella ya estaba muy solita. Mi mamá pues le ha colaborado, ella ha sido muy noble con nosotros y nosotros hemos tratado le tratamos de corresponder siempre. Mi mamá ella era la compañía de ella.
ella la acompañaba en las noches, pero mi mamá hay veces salía, entonces mi tía como que le daba celitos, entonces mi mamá ya también una persona adulta, se fue como cansando un poquito de esa situación, entonces ya un día ya mi tía siguió amaneciendo sola, después de que un día, y entonces ella me llamaba y me decía que no había podido hacer desayuno, que estaba mareada, entonces mi mamá junto con unos familiares le hicieron tomar la decisión de que ella ya no estaba en condiciones de estar sola en una casa que se le podía venir encima, porque de hecho se le había caído un techo en la parte de atrás, un pedazo de un techo. Y entonces, no, mi mamá, pues sí, mi mamá la quiere y la quiso mucho. Ana Dolores López, Ana Dolores le decíamos López. Lolita. Lolita, Ella siempre se firmó, a pesar de que se casó 3 veces, se casó con don Antonio Ceballos, su segundo esposo, duró como 7 años, y con el tercero, don Luis Giraldo, duró como 14 años con él. Y todos 3 fueron personas muy, muy queridas, muy, muy buenos con ella. Y sí, entonces ella ya se fue para el asilo y allí pasó los últimos 5 años. Ya empezó una época en que ella empezó como a perder la memoria. Ya todo el tiempo recordaba era a don Jesús. Era que don Jesús ya viene por mí. Y yo le decía, pues ella incluso, lo curioso del caso es que ella siempre se firmó Ana Dolores de Ramírez, a pesar de que se casó 2 veces más. Y siempre quedó de Ramírez porque así estaba en la cédula y en esa época pues eran las mujeres. Bueno, yo los quiero invitar pues para que sigamos conociendo las personas de, no solo de esta calle, de esta carrera, perdón, sino de muchas carreras y calles que existen en nuestro municipio, en Marinilla. Trataremos de ir elaborando, investigando sobre estos personajes que tuvieron que ver con la historia, con la cotidianidad de un pueblo como fue Marinilla. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.